Hola amigos, el día de hoy hablaremos acerca de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos hormonales. Los métodos anticonceptivos hormonales pueden clasificarse en métodos combinados, que son aquellos que combinan la acción de un estrógeno y un gestágeno, y métodos con solo gestágenos, que son aquellos que basan su eficacia en el mecanismo de acción de un solo gestágeno. Los mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales combinados es fundamentalmente la inhibición de la ovulación, lo que les confiere una alta eficacia anticonceptiva que se ve reforzada por la acción gestagénica sobre la mucosa endometrial y la capacidad de espesar el moco cervical, lo que dificultaría la progresión espermática, y que es reversible tras la suspensión de su administración. Como podemos ver en la tabla, el estrógeno inhibe la secreción de la FSH y el gestágeno inhibe el pico de la LH. Además, el espesamiento del moco, la atrofia endometrial y la alteración de la secreción y la motilidad tubárica se dan por la acción gestagénica. El estrógeno, que contiene la mayoría, es el etinilestradiol, estrógeno sintético de alta potencia, aunque también se comercializan dos preparados con estrógeno natural: el progestágeno, sobre el cual recae la capacidad inhibitoria de la ovulación, difiere en los distintos preparados, pero todos ellos tienen una potente actividad antigonadotrópica, lo que les confiere la alta eficacia anticonceptiva y una actividad progestagénica y antiestrogénica, pero difieren en su actividad glucocorticoide, androgénica, antiandrogénica o antimineralocorticoide, que son las características diferenciales de los diversos gestágenos que se visualizan en la siguiente tabla. ¿Cuáles son las vías de administración de los anticonceptivos? Recordemos que el correcto cumplimiento del método es un determinante importante de la eficacia, y aquí influyen las vías de administración del anticonceptivo. Pero, ¿cuáles son estas vías? Pues tenemos la vía oral, parenteral, vaginal y transdérmica. Beneficios del uso de anticonceptivos hormonales combinados. ¿Y qué beneficios obtenemos de la anticoncepción hormonal combinada? Obtenemos beneficios relacionados con la menstruación, como una mejoría de la dismenorrea, una disminución del sangrado menstrual y del riesgo de anemia ferropénica, y una mejora de la sintomatología del síndrome premenstrual. De igual manera, desarrolla protección frente al embarazo ectópico y protección frente a la enfermedad inflamatoria pélvica. Entre otros efectos beneficiosos, tenemos el tratamiento del dolor en la endometriosis, disminuye el acné y el hirsutismo, y reduce la pérdida de la densidad mineral ósea. También brinda grandes beneficios sobre las neoplasias. El uso de anticonceptivos hormonales combinados reduce el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Por otro lado, el uso del dispositivo intrauterino se considera como un factor protector frente al desarrollo del cáncer uterino y cáncer endometrial. Efectos adversos menores. Náuseas y vómito. Es secundario el contenido de estrógenos del preparado, pero desaparece. Aumento de peso, probablemente debido a la retención de líquido, pero los gestágenos con actividad antimineralocorticoide pueden reducir su incidencia. Cefaleas. La relación entre cefaleas migrañosas, toma de anticonceptivos hormonales combinados e infarto isquémico cerebral es controvertida. Mastalgias. Pueden deberse al efecto estrogénico. Es recomendable utilizar preparados de dosis bajas con un ambiente gestagénico dominante. Cloasma. La exposición a estrógenos como a progestágenos exógenos pueden precipitar su aparición. Acné. Puede ocurrir por la utilización de gestágenos con actividad androgénica. Depresión. Es más frecuente en pacientes con historia previa. Inapetencia sexual. Infecciones urinarias.
Provocan cambios en el ciclo menstrual y alteraciones de la mucosa vesical que pueden facilitar el desarrollo de infecciones. Sangrados disfuncionales intracíclicos se presentan con mayor frecuencia en los primeros ciclos. Amenorrea, consecuencia de la escasa proliferación endometrial cuando hay un predominio de la acción gestagénica sobre la estrogénica. Amenorrea pospílora. Si aparece, se debe descartar un embarazo y si persiste más de 6 meses, se hará un estudio de amenorrea secundaria. Colelitiasis. Es debido a que los estrógenos poseen propiedades litogénicas que incrementan la secreción biliar. Colestasis. En el transcurso de los primeros meses de uso puede ocasionar una afección en el que el flujo de bilis del hígado se hace más lento. Por ello, se manifiesta con prurito e hiperbilirrubinemia conjugada. Efectos adversos mayores. Se pueden ocasionar por su efecto en la coagulación, con una mayor predisposición a generar eventos trombóticos. El conocido aumento de los factores de coagulación 1, 7, 8, 9, 10 y fibrinógeno y el descenso de la antitrombina 3 por la acción de los estrógenos evidencian una posible tendencia a la trombosis. Así podemos mencionar los siguientes: tromboembolismo venoso, complicación grave pero muy rara del uso de anticonceptivos hormonales combinados. Sin embargo, se debe valorar detalladamente los factores de riesgo de tromboembolismo de la usuaria antes de iniciar el tratamiento periódicamente durante su uso. Infarto agudo de miocardio. El uso de anticonceptivos hormonales combinados aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. El riesgo de infarto entre usuarias de anticonceptivos hormonales combinados es mucho mayor entre fumadoras y con historia de hipertensión. Cáncer de mama, limitada a usuarias de menos de 40 años que iniciaron la toma antes de los 20 años y mantuvieron el tratamiento más allá de 5 años. Cáncer de cérvix. Existe un riesgo aumentado de 1.3 a 1.8 veces de carcinoma in situ e invasivo en usuarias a largo plazo. Requisitos imprescindibles para la prescripción. Requisitos previos. Anamnesis orientada. El primer y casi único requisito para realizar un adecuado asesoramiento anticonceptivo es la realización de una correcta historia clínica con especial atención a factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, obesidad y un estado basal de trombofilia que aumentan el riesgo de una TEB. Toma de la presión arterial. Se recomienda que se realice una toma de presión arterial antes de la prescripción. Cálculo del IMC. La obesidad es un factor importante. Debido al riesgo de tromboembolismo, se duplica para el índice de masa corporal mayor o igual a 30 kg sobre metro cuadrado. Requisitos recomendables, aunque no imprescindibles. La exploración genital y mamaria. La citología. Estos exámenes son muy importantes para la salud de todas las mujeres, tanto usuarias como no usuarias. Por ello, en mujeres jóvenes sanas pueden posponerse y no se consideran requisitos imprescindibles. Determinaciones analíticas y controles periódicos. Seguimiento. No es necesario realizar controles periódicos específicos y se recomienda un contacto de seguimiento entre los 3 a 6 meses posteriores. Contraindicaciones absolutas de la anticoncepción hormonal combinada. Lactancia materna en las 6 primeras semanas. Tabaquismo de más de 15 cigarrillos al día. Y obesidad mayor a 40 en índice de masa corporal. Hipertensión arterial no controlada. Diabetes mellitus. Trombofilia familiar diagnosticada. Cirugía mayor con inmovilidad prolongada. Cefaleas migrañosas con aura. Historial actual de cáncer de mama. Anticoncepción intrauterina. Los dispositivos intrauterinos, DIU, se colocan dentro del útero para prevenir la fertilización. Aquí se incluye a los DIU liberadores de cobre, DIU-Q, y los DIU liberadores del levonorgestrel, DIU-LNG. Dispositivos intrauterinos de cobre. Los DIU-Q ejercen una acción fundamentalmente espermicida, cuyo mecanismo de acción primario son los efectos prefertilización y los efectos postfertilización,
que incluyen el daño o destrucción del ovocito fertilizado. Eso sí, todos los efectos mencionados, pre y post fertilización del DIU de cobre, ocurren antes de la implantación. Riesgos y efectos secundarios. La inserción puede ser dolorosa. Las complicaciones asociadas con el DIU incluyen la perforación uterina durante el procedimiento de inserción. Algunas mujeres experimentan sangrado menstrual abundante y algias pelvianas. Aproximadamente un 2% de usuarias de DIU-TQ expulsan el dispositivo en el primer año. La expulsión puede ser más común en mujeres que nunca han estado embarazadas. Recomendaciones previas a la inserción del DIU. Requisitos previos. Palpación bimanual. Se debe llevar a cabo previamente a la inserción. Asepsia. No hay evidencia de su utilidad a nivel de cervix. Ninguno de los antisépticos habituales es efectivo ante trachomatis o gonorreae. Esterilidad. La mejor técnica es la de inserción sin contacto. Esto incluye el no permitir que el DIU toque una superficie no esterilizada y uso de pinzas de POSI o ALICE. Los DIU TQ380A y TQ380S pueden mantenerse durante 10 años y los otros DIU de cobre durante 5 años. Uso de medicación previa a la inserción. No es necesario recomendar a la paciente el uso de antiinflamatorios no esteroideos 30 a 45 minutos antes del procedimiento, pues no existe evidencia clínica de que reduzcan el dolor de la inserción en nulíparas ni en multíparas. En caso de uso de misoprostol en nulíparas, no hay criterio fijo al respecto. Momento de inserción y extracción. El DIU se puede insertar en cualquier momento del ciclo menstrual si existe una seguridad de ausencia de gestación. Debido al efecto tóxico del cobre, el DIU-Q es efectivo inmediatamente tras su inserción e incluso dentro de los 5 primeros días tras la ovulación. El DIU de levonorgestrel tarda 7 días aproximadamente hasta tener una protección anticonceptiva efectiva. El DIU puede ser retirado en cualquier momento del ciclo siempre que la mujer lo desee y advirtiéndole que debe emplear a partir de ese momento otro método anticonceptivo. Seguimiento. Se recomienda una única visita de control tras la primera menstruación o a las 3 a 6 semanas post-inserción. Se comprobará que el DIU está normoinserto. Si hay presencia de síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica, en especial en los primeros 20 días posteriores a la colocación, no son necesarias más visitas que las recomendadas por los programas de salud. Efectos adversos: sangrado, anemia y dolor. El principal inconveniente del DIU-Q es su impacto en el dolor y el patrón de sangrado menstrual. Gestación ectópica. El DIU no aumenta el riesgo de ectópico, sino la proporción de embarazos ectópicos. Las pacientes deben ser informadas de que el riesgo de gestación ectópica entre las usuarias del DIU es muy bajo. Enfermedad inflamatoria pélvica, relacionado con el proceso de inserción y con la presencia de ITS en el cérvix. El riesgo es 6 veces superior en los primeros 20 días tras la inserción, aunque el riesgo total sigue siendo bajo. Se ha demostrado una tasa mayor de infección por cándida en pacientes portadoras de DIU. Efectos beneficiosos no contraceptivos. Es un factor protector ante el riesgo de desarrollar cáncer. DIU liberador de levonorgestrel. Está aprobado para uso como agente anticonceptivo para hasta 5 años. Las acciones del DIU-LNG son principalmente locales. El levonorgestrel causa espesor del moco cervical que reduce la motilidad del esperma y penetración, por lo que su uso a largo plazo no aumenta el riesgo de EIP, salvo durante los primeros días tras la inserción como otros DIU. Con el tiempo, genera una menor proliferación del endometrio y la evolución no se inhibe. En muchas usuarias, cuando se retira el dispositivo, los cambios endometriales revierten en 2 a 6 meses y las mujeres recuperan su fertilidad previa de forma inmediata, al igual que otros DIU no protege contra las ITS. A diferencia de los anticonceptivos orales, el DIU-LNG no está contraindicado en las mujeres con una historia de eventos tromboembólicos venosos ni en las de riesgo aumentado de YAM o ictus o las que no fuman. Beneficios no anticonceptivos del DIU-LNG. Reducción del sangrado menstrual abundante, menorragia a largo plazo, tras 3 a 6 meses de tratamiento. Reducción mínima del tamaño de los miomas uterinos.
En numerosos estudios, el uso de DIU-LNG de 20 microgramos en mujeres con mioma ha mejorado la menorragia asociada, pero la colocación de un DIU está desaconsejada en presencia de miomas submucosos o de distorsión grave de la cavidad uterina. Reducción de la hiperplasia endometrial. El tratamiento estándar de la hiperplasia sin atipia o hiperplasia endometrial benigna es el tratamiento hormonal con progesterona debido a que el potencial de malignización es bajo. Efecto protector sobre el endometrio en las mujeres usuarias de THC, terapia hormonal sustitutiva, o tamoxifeno. En las mujeres con síntomas climatéricos que conservan el útero y que precisan tratamiento hormonal de reemplazo con estrógenos, el DIU-LNG parece ser un método aceptable y altamente eficaz de proporcionar protección endometrial a las mujeres en la perimenopausia y posmenopausia que precisan terapia hormonal de reemplazo con estrógenos. Métodos quirúrgicos. Ligadura de trompas. Consiste en la oclusión de las trompas de falopio con clips, anillos o cauterización. La ligadura tubárica debe ser considerada como un método anticonceptivo o permanente. Se puede realizar la ligadura tubárica como un procedimiento laparoscópico o como mini laparotomía o laparotomía. Estos procedimientos se realizan de forma ambulatoria. La efectividad de la esterilización quirúrgica varía según el método usado y la edad de la mujer. Sin embargo, aún está entre las más altas de los métodos anticonceptivos. Independiente de las complicaciones asociadas con la anestesia y la cirugía, no hay efectos secundarios a largo plazo por la esterilización femenina. Microinsertos tubáricos. En los últimos años han surgido dispositivos de ligadura tubárica que se implantan por vía histeroscópica, no requieren cirugía y por tanto se pueden utilizar en mujeres con alto riesgo quirúrgico. Los microinsertos son un procedimiento para la esterilización femenina permanente. Los dispositivos se colocan bajo control histeroscópico en la parte proximal de ambas trompas de falopio. Contienen fibras de polietileno que desencadenan una fibrosis oclusiva. Este proceso se lleva a cabo en un periodo de 3 a 6 meses, por lo que durante este tiempo se debe utilizar un método anticonceptivo alternativo. Debe realizarse una histerosalpingografía de seguimiento a los 3 meses para asegurar la oclusión tubárica. Los riesgos incluyen la perforación uterina, tubárica o de ambas durante la inserción y la colocación impropia del dispositivo. Los efectos secundarios incluyen calambres, dolor y sangrado. Se pueden extraer en caso de síntomas asociados con su presencia o a petición de la paciente. Están retirados del mercado actualmente. Muchas gracias por ver este video.